Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En 1867, como recordarán, el imperio de Maximiliano es derrotado y se restaura la república. Inicia justamente esta etapa en la historia de México que se llama República Restaurada, que va de 1867 a 1871. Con los conservadores derrotados y sacados de juego político, ya solamente quedan operando los liberales. La cuestión es que muy pronto esos liberales empiezan a pelear entre sí. Por un lado se empiezan a pelear los mandos civiles contra los mandos militares. Los dos tipos de mandos son liberales, solo que estos de origen son abogados, médicos y que han ejercido únicamente cargos civiles. Los mandos militares han sido eso, pues mandos militares, no son militares de carrera como en su momento lo fueron los militares conservadores, pero han aprendido su oficio de militar sobre la marcha. De este lado, por ejemplo, tenemos hombres como Juárez, como Lerdo de Tejada, y de este otro, de los mandos militares, tenemos hombres como Díaz, como González Ortega, como Manuel González también, otro González, el que veremos más adelante. Pero no solamente se pelean los mandos militares, es decir, con los mandos civiles. Por un lado, ellos plantean, somos el grupo más preparado para dirigir al país, puesto que conocemos de leyes, conocemos de jurisdicción, de sistema de gobierno, somos las personas más indicadas para gobernar el país. Los mandos militares lo que plantean es, pues sí, pero el triunfo liberal solo fue posible gracias al trabajo de los militares, entonces somos el grupo más indicado para gobernar el país. Los principales exponentes en ese sentido va a ser por un lado un Juárez frente a un Díaz, de que pronto vamos a hablar un poquito más. Por otro lado, no solamente se pelean los mandos militares contra los mandos civiles, también se pelean el ejecutivo con el legislativo. Dentro de los mandos civiles, dentro de los grupos de los liberales civiles, hay liberales civiles que se pelean entre el ejecutivo contra el legislativo. Es decir, Juárez y su gabinete salen fortalecidos durante la guerra. Durante la guerra se les ha tenido que dar muchas atribuciones y facultades que antes le pertenecían al poder legislativo. La cuestión es que el poder legislativo, para tomar decisiones, tiene que sesionar, tiene que debatir, tiene que discutir. Y es imposible tomar decisiones de manera oportuna si se tienen que discutir y encima el enemigo te está atacando. Es decir, en lo que el sector legislativo, el poder legislativo, encarnado en la Cámara de Diputados, toma una decisión, pueden tomar días, semanas, antes de llegar a un acuerdo. Y mientras tanto, los invasores, primero los conservadores y luego los franceses, siguen avanzando en el proceso. Durante lo que fue la guerra de reforma y después la intervención francesa, se le han tenido que quitar atribuciones al Poder Legislativo porque para tomar decisiones se tardaría mucho y se las han pasado al Poder Ejecutivo para acelerar el proceso de toma de decisiones frente a la emergencia generada por la guerra. Primero guerra civil y luego invasión extranjera. Es por eso que el Poder Ejecutivo sale fortalecido en cuanto a atribuciones y facultades. El Poder Legislativo, en cambio, pues sale debilitado de este largo proceso de guerra de reforma y luego de intervención francesa, porque le han quitado facultades. Y la postura del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, es, pues devuélvanos esas facultades que nos pertenecen legítimamente y en la Constitución están establecidas, que son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo. La postura de Juárez y de su gabinete es no, aunque la guerra ya terminó, el país sigue hecho un caos y es indispensable un poder ejecutivo fuerte, sólido, que tenga esas atribuciones para dirigir de manera eficaz al gobierno. Esa es su postura. Y eso genera fricciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Hay que señalar que el poder legislativo, la Cámara de Diputados, está integrada por diputados que también son liberales y que de hecho coinciden con Juárez en lo fundamental, pero que también son hombres que preservan su propia autonomía, no son personas a las que Juárez les diga qué es lo que tienen que hacer. Ellos también tienen su voz y su forma de pensar particular en problemas muy específicos y muchas veces ahí difieren con Juárez. Uno de esos diputados es precisamente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, una vez que termina la guerra contra los franceses, se retira de la vida militar e inicia su carrera política. Se postula como diputado federal por Oaxaca y gana las elecciones porque pues, es un héroe de guerra, la gente vota por él, evidentemente. Pero tiene un papel muy, muy pobre como diputado federal.
en toda su, en esos, en toda su, en todo su mandato como diputado, en todo su encargo, solamente habló una vez ante la Cámara de Diputados, solamente una vez habló, solamente una vez dio un discurso, y lo dio malísimo, malísimo. Estaba bien nervioso, se trababa al hablar, aunque lo tenía escrito no lo leyó bien, se veía nervioso, habló nervioso. Haz de cuenta como cuando te avientas a exponer frente al grupo y que no repasaste bien, así se veía Porfirio Díaz. Tuvo una participación terrible. Es la única vez que habló ante la Cámara de Diputados y lo hizo mal. Y todos los demás diputados pues se lo comieron, sobre todo los diputados juaristas, fueron los que más lo criticaron, lo abucharon, lo trataron básicamente de pendejo, como justamente como cuando expones mal y que tu maestro te da una paliza en las críticas y en la evaluación, igual. A raíz de eso, no solamente Díaz jamás volvió a tomar la palabra en la Cámara de Diputados, sino que de hecho ni siquiera se volvió a parar en la Cámara de Diputados, no se volvió a parar en el recinto, lo que le restaba de mandato como diputado federal por Oaxaca. Se quedó en su casa encerrado, todo deprimido, por haberlo hecho tan mal. La mayoría pensó que ese era el fin de la carrera política para Díaz. Qué equivocados estaban. Porque en las elecciones de 1871 se postulan como candidatos a la presidencia Benito Juárez, Sebastián Lerdo Tejada y Porfirio Díaz. Las elecciones, en el primer lugar, las gana justamente Juárez y él queda como presidente del país. El segundo lugar queda para Lerdo Tejada y, como establece la Constitución de 1857, el segundo lugar en las elecciones presidenciales ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Díaz pues queda totalmente marginado. Sin embargo, Díaz se levanta en armas con el plan de la Noria. En el plan de la Noria desconoce a Juárez como presidente y su planteamiento es básicamente la no reelección. Juárez es la primera vez que gana las elecciones, pero ya lleva tiempo ejerciendo el mandato como presidente de manera primero provisional con la guerra de reforma, luego pues para darle continuidad con la guerra contra los franceses. Ha sido presidente de manera autorreelegida y lo que plantea Díaz es no reelección. Juárez fuera del poder. Qué ironía, ¿no? Que Díaz se levante contra Juárez bajo el tema de la no reelección. Sin embargo, Díaz es derrotado y tiene que huir del país. El plan de la Noria fracasa. Díaz huye del país y Juárez queda como presidente. Sin embargo, a Juárez le dura muy poco el gusto. A los pocos meses de ocupar la presidencia, tras estas elecciones, a los pocos meses muere, si no me equivoco, de un infarto al corazón, un problema cardíaco, muere, y con la muerte de Juárez, Lerdo Tejada, que había sido el segundo lugar y que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, según la Constitución del 57, ocupa el cargo de presidente de México. Y Lerdo Tejada, entre sus medidas que lleva a cabo es un indulto general para todos los que se levantaron en armas en el plan de la Noria contra Juárez. Un indulto para que ya se les perdona lo que hicieron, pueden regresar a México y como si nada. Lo importante es que haya armonía, que haya paz. Es lo que interesa sobre todo a la Tejada. Eso le permite a varios, entre ellos a Díaz, regresar a México, que había huido, si no me equivoco, se fue a Estados Unidos, regresa a México gracias al indulto de Lerdo Tejada y lleva su vida como un ciudadano común y corriente, en una hacienda. Lerdo Tejada logra algunas cosas que Juárez en su momento no. Entre ellas, por ejemplo, sí le regresa por facultades al Poder Legislativo, pero también debilita a la Cámara de Diputados creando la Cámara de Senadores. Esa Cámara de Senadores que en teoría debió crearse en 1824 con la Constitución de ese año. Que debió crearse porque ahí lo estipulaba, pero que pues nunca se hizo, nunca se armó, solamente se quedó en Cámara de Diputados. Juárez intentó también crear la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores para contrarrestar y quitarle poder a la Cámara de Diputados, pero no lo logró. Es Lerdo Tejada el que lo consigue y de esta forma, aunque le tiene que regresar facultades al Poder Legislativo, se las reparte entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para de esa manera dejar que, así como el Poder Legislativo le hace contrapeso al Poder Ejecutivo, deja que
la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados haga contrapeso entre ellos. Se peleen entre ellos y dejen un poquito más margen de acción para Lerdo Tejada como presidente. Hasta ahí las cosas van pues más o menos tranquilas. Todavía hay fricciones. Y luego en 1875 vienen unas nuevas elecciones presidenciales. Esas elecciones se presentan de nuevo 3 candidatos. Uno de ellos es de nuevo Lerdo Tejada, que se quiere reelegir. Lerdo Tejada. Se presenta José María Iglesias, también un liberal. Y se presenta de nuevo Porfirio Díaz como candidato a la presidencia. El primer lugar en las elecciones lo gana Lerdo Tejada. El segundo lugar es para José María Iglesias, por lo que queda como presidente de la Suprema Corte. Y Díaz otra vez se queda con las manos vacías. Y Díaz no se queda, pero no se queda con los brazos cruzados. Se levanta de nuevo en armas, esta vez con el plan de Tuxtepec. Plan de Tuxtepec. Pero no solamente Díaz se levanta en armas y desconoce las elecciones, sino que también Iglesias se levanta en armas contra Lerdo Tejada. Los dos quieren ser presidentes. La consigna de Díaz es de nuevo la no reelección, que no se reelija Lerdo Tejada. Ironías del destino de nuevo. Pero bueno, levantarte en armas 2 veces en contra de la reelección para que te termines reeligiendo por 30 años. Pero bueno. Díaz se levanta en armas, pero también Iglesias se levanta en armas. Al final, Lerdo Tejada es derrotado, tiene que huir del país y se convoca a nuevas elecciones en las cuales ahora sí Porfirio Díaz queda como presidente de México. Él gana las elecciones, Iglesias acepta la derrota, no solamente desde el punto de vista político, sino también militar. Reconoce que no va a ser rival para Díaz. Y ahora sí, Porfirio Díaz ocupa la presidencia de México entre 1875 y 1876. Y con ello termina la etapa de la República restaurada e inicia la etapa conocida como Porfiriato. Solamente hay 2 etapas en la historia de México que llevan el nombre de un personaje histórico. Una de ellas es el Porfiriato, en honor a Porfirio Díaz, y la otra es el cardenismo, que lleva el nombre justamente de Lázaro Cárdenas. Son quizá los 2 personajes históricos más importantes, tan importantes que, insisto, su nombre le da nombre a una etapa de la historia de México. ¿Y qué características tiene ese porfiriato? Eso lo veremos a partir del siguiente video. Hasta entonces.